y a nadie le importaba mucho lo que le pasara a esa chica. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Definitivamente es una de las desapariciones más extrañas que han ocurrido en Polonia, aunque la desaparición en sí fue en Cuba. Sin duda, esta es una historia extraordinaria. Desapareció una chica sumamente encantadora. Blanca Rota, así se llamaba. Blanca Rota provenía de una familia muy conocida de Zakopane, la familia Schneider. Especialmente conocido era su abuelo, quien tenía muchas propiedades. Una de esas propiedades era el edificio Palast, donde hoy se encuentra el Museo de los Tatras. El abuelo tenía muchas conexiones, era un hombre muy rico y adinerado, también talentoso de alguna manera. Y Blanca era prácticamente una artista nata. Desde la infancia pintaba y esculpía muy bien. Todos suponían que algún día sería sin duda una artista destacada. Y hoy precisamente sobre esa desaparición. Y los invito a ver este siguiente episodio. ¿Te interesan los casos criminales? En nuestro trabajo a veces hay casos que no pueden resolverse en pocos minutos. Por eso creamos el perfil Patrulla Criminal en Hero. Es un lugar para aquellos de ustedes que quieren algo más. ¿Por qué vale la pena suscribirse a Patrulla Criminal en Hero? Por 6 euros al mes obtienes acceso a materiales de video exclusivos que no están disponibles públicamente, la posibilidad de ver nuestros videos estándar completamente sin anuncios y acceso a archivos y documentos únicos. Incluye expedientes de casos interesantes y protocolos de interrogatorio de testigos. No se trata solo de acceso al contenido, sino de un verdadero apoyo a nuestra misión. Gracias a sus suscripciones grabamos nuevos reportajes y ustedes son parte de nuestro equipo. Suscríbanse a Hiro Hiroko Criminal ni Patrol. El enlace está en la descripción del video. Quienes nos han apoyado por Patronite o YouTube reciben un cupón para acceder gratis a Hero. Nos vemos. Blanca era talentosa, eso era indudable, quería educarse y se estaba formando en ese camino. Fue a la famosa preparatoria de artes plásticas en Zakopane, que lleva el nombre de Antonio Quenar. Por cierto, Quenar mismo fue un escultor destacado. Terminó esa preparatoria y luego se postuló a la Academia de Bellas Artes en Varsovia. No, lamentablemente no se sabe por qué razones, pero la academia rechazó su solicitud y para ella fue un verdadero golpe. No, soñaba con entrar ahí, con estudiar ahí, y de repente pasa algo así, que rechazan su solicitud. Creo que en ese momento estaba muy deprimida, creo que también pensó en dejar ese camino, el artístico, y seguro que estaba en muy mal estado mental. Y de repente apareció alguien a su alrededor. Bueno, esa persona también es una figura conocida en Zakopane, José, una persona que todos conocían por ese motivo, que era respetado, que era un abogado destacado, que tenía un alto estatus social y económico. Bueno, digamos que era una persona ampliamente respetada. Solo que José era 38 años mayor que Bianca, eso es bastante. Bianca tenía apenas 19 años en ese entonces, como pueden ver, y él tenía 57. Pues sí, era una gran diferencia de edad. Podría haber sido su padre o incluso su abuelo. La gente empezó a hablar, a chismear. Por supuesto, esto no le gustó principalmente a la familia de Bianca, especialmente a la señora Cristina, la mamá de Bianca, quien le decía a su hija que era una mala elección, que había demasiada diferencia de edad. Pero bueno, Bianca al parecer estaba enamorada. También el señor José parecía estar enamorado, cumplía todos sus caprichos. Al fin y al cabo, pues se convirtieron en pareja.
Creo que eso también se debía a que José, un abogado elocuente, sabía hablar, sabía argumentar. Creo que para ella, en ese momento en que no fue aceptada en la Academia de Bellas Artes, él fue un verdadero apoyo espiritual. Por eso planeaban de alguna manera su futuro, pero también planeaban que juntos harían un viaje exótico, una expedición a Cuba. Así fue. Blanca le decía a su mamá que juntos volarían a Cuba, que pasarían unas vacaciones exóticas allá. La señora Cristina de nuevo dijo que absolutamente no, que no lo permitiría. Al final aceptó en el momento en que Blanca le prometió que tendrían habitaciones separadas en Cuba. Y en segundo lugar, que la señora Cristina de hecho pagó por ese viaje. Decidieron que viajarían juntos, aquí reservaron una oferta así, o aprovecharon la oferta de una agencia de viajes y se estaban preparando para volar a Cuba. Después de superar esa resistencia por parte de la familia, Bianca y Joseph acordaron que volarían a Cuba. Todo esto iba a suceder en febrero de 1990 y así lo acordaron. El vuelo iba a ser desde Varsovia, con una escala en Moscú, y luego el vuelo a La Habana. Y así, la mamá de la señora Cristina llevó a Bianca al aeropuerto, subieron al avión y se fueron volando. Y en efecto, así fue. Aterrizaron en La Habana y ese fue su primer día allí. Pero cuando ya habían aterrizado en el aeropuerto, pasó algo extraño. Como si Bianca hubiera perdido completamente el interés en Joseph, como si de repente él se hubiera vuelto alguien extraño, hostil para ella. Y entonces surge la pregunta, ¿qué pasó durante ese vuelo? ¿Se enteró de algo? ¿Fue algún síntoma de alguna enfermedad, de una crisis nerviosa? Pero más bien se descartó lo segundo. Bianca más bien se volvió extrañamente nerviosa, empezó a aislarse. Ya desde el primer día, cuando aterrizaron en La Habana, fue a la embajada polaca pidiendo ayuda y solicitando poder regresar al país. Pero los representantes de la embajada no vieron nada extraordinario en eso, no vieron razones por las que ella debería regresar de esa manera. Sabiendo que era parte de un grupo turístico, simplemente la echaron de la embajada. Sin embargo, después de salir de la embajada en La Habana, Bianca no regresa con su grupo. El hecho es que su grupo no fue alojado en La Habana. Pero en Trinidad, ese es el Trinidad cubano. Hay varios lugares con ese nombre en el mundo. Está a unos 300 kilómetros de La Habana. Allí ese grupo es trasladado. Bianca se queda en La Habana, ella es expulsada de la embajada y pues básicamente no tiene a dónde ir. Anda deambulando por las calles de La Habana, ahí conoce a una cubana, esa cubana la ayuda. Se quedó a dormir en su casa y al día siguiente Bianca vuelve a aparecer en la embajada de Polonia en La Habana. Vuelve a pedir ayuda, pide que la dejen regresar al país, pero otra vez se encuentra con una negativa. Los empleados de la embajada se dan cuenta de que su grupo fue trasladado a Trinidad. Se comunican con la guía allá en Trinidad y le dicen a Bianca que se vaya de la embajada porque ellos no pueden, aunque quieren ayudarla. Además, no hay motivos, tiene guía y grupo, nada malo sucede. Uno de los empleados la acompaña afuera, le muestra la parada desde donde puede ir a Trinidad. Bianca aborda el autobús y vuelve con su grupo.
A ese centro que está ahí se encuentran todos, todo su grupo dentro de ese centro en Trinidad. Ella sigue siendo extraña, de alguna manera no quiere tener ningún contacto con Joseph. Pues con ese Joseph con quien llegó, con quien iba a pasar esas maravillosas, increíbles vacaciones exóticas, con Joseph de quien hasta hace poco estaba enamorada, y Joseph de ella, pues sí, como si ni siquiera se conocieran. Cuando estaba en el edificio, entonces decidió salir a caminar y ve que Joseph, junto con el resto del grupo, va caminando por ahí y ella va por otro lado. Joseph se apartó de ese grupo. Se acercaron a ella y ambos desaparecieron por un momento conversando. Joseph regresó al grupo después de un rato. Ellos preguntan qué pasó, dónde está Bianca. Él dice que está molesta y básicamente eso es todo. Él se queda con el grupo y Bianca pues se queda por ahí en algún lugar. Y prácticamente ese es el último momento en que el grupo ve a Bianca. Ya nadie la volvió a ver y ahora viene una historia extraña. Resulta que el viaje termina, todo el grupo regresa al país, pero esta vez aterrizan en Berlín y desde Berlín los llevan en autobús a Varsovia. Mamá descubre que debe recoger a su hija justo en Varsovia. La señora Cristina va a Varsovia, pero aquí se sorprende porque su hija no está con el grupo. Regresó el señor Joseph. Él está, pero la hija no. Habla con la guía, la encargada de este grupo, le da la bolsa con las cosas de Bianca y le dice que, bueno, Bianca no está con ellos, porque seguramente le gustó tanto Cuba que se quedó en Cuba. La mamá está en shock porque no tenía ninguna información y pues ¿por qué su hija se quedaría en Cuba? Parecía que todos regresaron, la dejaron allá y a nadie le importaba mucho lo que le pasara a esa chica. No, la mamá empieza realmente a buscar por su cuenta, intenta de alguna manera interesar a diferentes instituciones, pero no le va muy bien, aunque lo logra 2 meses después, en mayo de 1990. Consigue una visa para Cuba, obtiene esa visa y va a La Habana e intenta buscar a su hija, también la consigue. Creo que consigue ese contacto gracias a un amigo, el señor Adam, amigo de Bianca. Él la contacta con estudiantes de Iberística de la Universidad de Varsovia y creo también de la Jagellónica. Ellos están ahí simplemente en una especie de pasantía en La Habana. Ellos la ayudan, ella se queda con ellos, ahí en el dormitorio. Ellos la ayudan a colgar las fotos. Ella trata de encontrar a su hija de alguna manera. Esos estudiantes conocen toda la historia. También la ayudan, pero sin éxito. Esa búsqueda en La Habana no da ningún resultado y simplemente no hay rastro de Bianca en ningún lado. Pero claro, Bianca desapareció en Trinidad, la señora Cristina solo tiene visa para La Habana, pero de alguna manera logra llegar a ese Trinidad. Ahí busca a su hija. Pero prácticamente desde el principio, apenas bajó del autobús, apareció el servicio de seguridad, como si la hubieran estado vigilando todo el tiempo, la detienen y la regresan a La Habana. A pesar de eso, la señora Cristina de alguna manera logra salir de nuevo, vuelve a ir a Trinidad, allí busca a su hija, pero otra vez esas búsquedas son infructuosas. Eso muestra la magnitud de su trabajo. Permanece en Cuba casi 6 meses hasta noviembre de 1990. Allí intenta buscar a su hija. Intenta interesar a la embajada y a varias instituciones, pero no logra nada, no encuentra ninguna pista y desesperada regresa al país en noviembre de 1990. Después intenta interesar a diferentes personas, incluso del mundo de la política.
Eso de alguna manera tiene éxito hasta el punto de que la Fiscalía en Varsovia inicia una investigación. Envía una solicitud oficial a Cuba, pero bueno, es Cuba. Allá realmente no le dan mucha importancia a ese tipo de preguntas. Todavía es una época en la que la situación política en Cuba es completamente diferente, no hay ninguna respuesta. En ese tiempo, cuando la Fiscalía envía la pregunta a Cuba, la mamá de Bianca viaja por segunda vez precisamente a Cuba y ahí se entera ya en una conversación oficial. Creo que son representantes de la Fiscalía que detuvieron a los sospechosos, que son dos sospechosos que supuestamente asesinaron a Bianca. Pero ¿por qué? ¿De qué manera? Ellos, incluso esos dos hombres detenidos, decidieron mostrar el lugar donde ocultaron el cuerpo y efectivamente muestran dos lugares. En uno no hay nada y en el otro encontraron huesos o algunos rastros, pero resultó que eran rastros de una persona completamente diferente, así que es algo bastante improbable. Más bien esos dos confesaron algo que simplemente no hicieron. La madre de Bianca, la señora Cristina, no encontró nada en Cuba, no encontró ninguna pista de lo que pudo haberle pasado a su hija. La Fiscalía de Varsovia no recibió ninguna respuesta de Cuba, por lo tanto, en diciembre de 1991 suspendió todo el procedimiento hasta que llegue alguna respuesta, pero como pueden ver, ha pasado mucho tiempo y no hay ninguna respuesta. Joseph, quien estaba enamorado de Bianca, regresó al país. Nunca realmente habló sobre ese tema, como si el asunto no le importara en absoluto. Algún tiempo después él se mudó de Zakopane y al parecer se fue a vivir a Cracovia. No, la situación es inusual. La chica viajó a Cuba, queriendo pasar unas vacaciones exóticas con su amado, un hombre mucho mayor, pero aún así un hombre que se esforzaba por ganarse su cariño. Un montón de historias misteriosas. También es sorprendente el comportamiento de los empleados de la embajada, sorprendente el comportamiento de la piloto, la encargada de este viaje, y un poco extraño el comportamiento de los demás miembros de este tour. ¿Cómo es posible que Bianca se haya quedado en Cuba, que nadie se interesara por su destino, que simplemente nadie la buscara ni la esté buscando allá? Un montón de cosas extrañas y también preguntas sobre por qué sucedió así. Claro, como mencioné, es Cuba. En Cuba no ha cambiado mucho. El hecho de que se disolviera la Unión Soviética no cambió la situación en ese país. Allí todavía gobierna el único partido, el Partido Comunista de Cuba. No sabemos exactamente lo que pasa allí, pero es difícil imaginar que sea como la historia de la señora Cristina. Ella fue a Trinidad y de inmediato aparecieron personas del servicio de seguridad. Para que un centro como ese, justo donde estaban ellos, no fuera vigilado, seguramente estaba vigilado, así que es imposible que Bianca saliera de ese centro, fuera a algún lado y que el servicio de seguridad no se interesara por eso. Más aún porque ella, diría yo, era como un ave colorida, una chica alta, muy guapa, vestía de manera colorida, simplemente llamaba la atención, así que tenía que atraer miradas. Sabemos bien que nada, sin el servicio de seguridad, sin los servicios especiales en un país como Cuba, y más aún dentro de un centro, podía suceder sin su presencia o conocimiento. ¿Por qué hay tantos secretos en este asunto? Tal vez su desaparición fue causada por algo completamente diferente. Tal vez el hecho de que voló a través de Moscú en Moscú, tal vez simplemente fue mostrada a alguien. Fue secuestrada y los servicios especiales estuvieron involucrados.
El Servicio de Seguridad de Cuba de esa época lo sabe perfectamente y sabe cuál es el destino de Bianca. Es un caso misterioso por aclarar, muy difícil, porque la cooperación con las autoridades locales allá parece prácticamente imposible hoy en día, pero tal vez se puede intentar, quizá este caso se aclare. No sabemos si Bianca desapareció, si está viva o no, si estuviera viva, hoy tendría 54 años. No se descarta que, habiendo sido secuestrada, simplemente siga estando en algún lugar, viva y funcionando. Y eso es todo por la historia de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y como siempre, cuídense. ¿Te interesa oír sobre casos criminales? En nuestro trabajo, a menudo hay casos que no se pueden resumir en solo unos minutos. Por eso creamos el perfil Criminal Knee Patrol en Hero. Es un lugar para aquellos de ustedes que quieren algo más. ¿Por qué vale la pena suscribirse a Criminal Knee Patrol en Hero? Por 6 euros al mes obtienes acceso a materiales de video exclusivos, adelantos del próximo episodio, acceso a archivos y documentos únicos, incluyendo las acciones de los casos más interesantes, y en ellos, por ejemplo, protocolos, disponible para que todos los vean. Es contenido, pero sobre todo un apoyo real a nuestra misión. Gracias a sus suscripciones grabamos nuevos reportajes, cada uno es parte de nuestro equipo. Suscríbanse en Hero /Patrulla Criminal, el enlace está en la descripción del video. Quienes nos han apoyado por Patronite o YouTube reciben un cupón para acceso gratis a Hero. Nos vemos.